buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más, como cada domingo, a nuestro programa La Gente Quiere Saber, por aquí, por la señal del Canal 11 del Zulia. El día de hoy, de caras a estas elecciones primarias que tendremos el 10 de septiembre para escoger al candidato que representará a la oposición y a la Mesa de la Unidad Democrática en el Zulia, hemos querido abrir este espacio para realizar un debate entre un representante del partido Primero Justicia y un representante del partido Un Nuevo Tiempo. En el caso de Primero Justicia, como ustedes saben, el abanderado es Juan Pablo Guanipa, y en el caso de Un Nuevo Tiempo, la abanderada es Evelyn Trejo de Rosales. Lamentablemente, hasta esta hora todavía no hemos recibido, no ha llegado el invitado del partido Primero Justicia. Sin embargo, iniciaremos el programa y esperamos que se incorpore a lo largo del programa, pero ya está con nosotros en el estudio la abogado, doctora Ada Rafali Destuy, quien es abogada, profesora universitaria, concejal, con amplia experiencia en ordenanzas municipales, amplia experiencia en materia laboral, y quien es además miembro del Comité Político Regional del Partido Nuevo Tiempo, y con ella pues estaremos haciendo esta entrevista mientras esperamos que se incorpore Rafael Ramírez, quien es el representante por el partido Primero Justicia, invitado para el programa del día de hoy. Buenas noches, Ada, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por invitarme, Carlos. Por primera vez que vengo a este programa, y te iba a decir que te felicito por la decoración de este entorno, porque como a mí me encantan los libros, uno se siente como en confianza, como es una conversación amplia que tiene que ver con tantas cosas que en los libros se aprenden. Y siempre hemos dicho que cuando un ser humano tiene el arma del conocimiento, es el arma más poderosa que le permite ser libre. De manera que muy complacida de encontrarme contigo. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, Ada, el tema que vamos a conversar hoy, vamos a hablar de varios temas, pero principalmente tiene que ver con las elecciones primarias que se celebrarán en toda Venezuela, en donde no ha habido consenso, donde no ha habido acuerdo. En Maracaibo, por supuesto, el 10 de septiembre estaremos realizando esas primarias. He tratado en los días previos, cuando anunciamos que íbamos a realizar este debate, hemos consultado a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra mensajería las opiniones que tiene la gente sobre este tema, y trataremos pues de recoger esas inquietudes para escuchar tu opinión, y en el caso de llegar el invitado de Primero Justicia, también la opinión de ellos. Lo primero que queremos señalar es lo siguiente: el objetivo de la oposición, que representa a la mayoría del pueblo zuliano, es sustituir al actual gobernador. ¿Por qué Primero Justicia con Juan Pablo Guanipa pudiera representar a la oposición? En tu caso, ¿por qué Evelyn Trejo de Rosales, con Un Nuevo Tiempo y sus aliados, debe representar a la oposición en esta contienda contra el gobernador Arias Cárdenas? Sí, mira, en primer lugar debo decirte que yo lamento profundamente que el representante de Primero Justicia, Rafael Ramírez, por cierto, alumno también nuestro, no esté aquí, porque a mí, antes de iniciar este debate, quiero hacer algunas precisiones, porque estamos entre la familia. Así es. Y hay un dicho muy sabio que dice que entre la familia, los hermanos y la familia no se pegan. Y me ha llamado poderosamente la atención cómo a través de las redes sociales, desde el comando de campaña de nuestro contrincante amigo Juan Pablo Guanipa, se ha atacado, se ha personalizado mucho las críticas con la utilización de unos epítetos o unos calificativos que nada bueno nos dejan entre hermanos, entre la familia. Porque ¿qué pasa si uno u otro ganan y el otro resulta perdedor? Que va a ser muy difícil pegar esos pedacitos de vidrio que se rompieron. Además, uno tiene que tener visión de unidad. Si formamos desde el punto de vista político-democrático un equipo completo que se llama unidad, que está buscando ascender al poder, y la única manera de ascender al poder, claro, es estructurándonos y presentándonos como una sola unidad, no electoral, sino política, nosotros no nos podemos atacar misericordiamente, sobre todo de la perspectiva personal. Cuando un político ataca desde la perspectiva personal es porque no tiene propuestas serias, ni tiene argumentos, ni tiene gestión que ofrecer. Y entonces en eso tenemos que ser muy serios.
hoy estamos en esta contienda donde somos simplemente contrincantes, pero no podemos olvidar el hecho de que formamos parte de una misma familia, que después del domingo 10, del domingo 15, perdón, todos seremos iguales y todos tenemos que constituir un solo frente a nuestro verdadero contrincante, nuestro verdadero enemigo, que representa al chavismo, que representa al madurismo, que es el candidato Francisco Arias Cárdenas. Tú me preguntaste a mí por qué la candidata debe ser Evelyn Trejo de Rosales. Y la candidata Evelyn Trejo de Rosales, con el aval y la garantía de Manuel Rosales Guerrero, que tiene una vasta experiencia en materia de gestión pública, cuando fue alcalde de Maracaibo y gobernador, y porque además tiene el respaldo de todo un partido y de un equipo que tiene experiencia. Tú no puedes en esta coyuntura, en este escenario país tan grave y tan difícil, ponerte a improvisar, sobre todo para gerenciar y administrar una cosa tan complicada como es la gobernación de un estado. Y digo complicada porque las competencias de las gobernaciones desde la perspectiva tributaria son muy menguadas. Prácticamente dependen de los recursos de las transferencias intergubernamentales, que son el situado, el Fondo de Compensación Interterritorial, y sus competencias son muy limitadas. Entonces, hay un hito y un punto de inflexión aquí, que es el que tiene que ver con el tema de la descentralización, de garantizarle que el Estado Zulia sea un bastión de la democracia, que sea un bastión de la libertad, que se respete el Estado de Derecho y que no sea como una continuidad de un régimen, de una dictadura que lamentablemente ha quedado demostrado que ha sido fatal en sus políticas públicas que no existen, que son inadecuadas, que ha cercenado, que ha violentado la Constitución, que ha violentado toda la normativa, que ha recentralizado todas las competencias y que, lo peor, se ha querido poner la cachucha de alcalde en lugar de ocuparse de los grandes ejes estratégicos que implican ser gobernador de estado. Entonces, por eso es que yo pienso que, dada la complejidad del escenario, la complejidad de los tiempos, Evelyn Trejo de Rosales, con el aval y la garantía de Manuel Rosales Guerrero, con todo un soporte de programas exitosos en lo social y en lo económico, es la mejor garantía para que el Zulia comience a cambiar. Sí, gracias, Ada. Yo quiero, insistir, y debo ser muy responsable. Yo tengo militancia política, militancia partidista, yo pertenezco al Partido Un Nuevo Tiempo y además soy director general de la alcaldía, pero mi rol en este espacio es de equilibrio y pues por eso trataré de recoger, como decía al principio, las inquietudes que hemos recibido en la calle de la gente sobre este tema. Todavía lamentablemente no ha llegado el invitado de Primero Justicia, Rafael Ramírez, sin embargo lo seguimos esperando. Vamos a identificar y regresamos con más de nuestro programa La Gente Quiere Saber. Bien amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber. En el estudio, como decíamos, ya contamos con la presencia de Ada Rafali, representante del Partido Nuevo Tiempo. Seguimos a la espera de Rafael Ramírez del Partido Primero Justicia. Sin embargo, Ada, como decía en el segmento anterior, aunque uno tiene militancia partidista y uno tiene militancia política, debo tratar de mantener este espacio de equilibrio. Y debo preguntarte algo que es obligado, que se recoge en la calle, que tiene que ver con señalamientos que se hacen a Manuel Rosales de que haya negociado con el gobierno su salida, de que haya negociado durante todo este periodo con el gobierno para poder estar hoy en las calles. ¿Qué tienes que tú decir sobre estos señalamientos que se hacen? Mira, yo creo que una de las cosas más graves por las que está afectando a la oposición venezolana es esa cantidad de laboratorios y de redes sociales tóxicas que en lugar de engrandecer, de fortalecer y potenciar todo lo que es la plataforma de la oposición, se autodestruye con una serie de ideas y de epítetos que de verdad que nos hacen daño a todos y no le hacen favor a nadie. A Manuel Rosales, por ejemplo, se le criticó porque en su debido tiempo no se le quiso entregar a un dictador, que ahora se quitaron la careta, pero que es la continuidad del gobierno de Chávez.
y se dijo, no, porque él no es valiente, porque él huyó del país, se fue al exilio. Ajá, pero ha pasado exactamente lo mismo, con todo mi respeto y mi cariño, lo acaba de hacer Smolansky, lo acaba de hacer Muchacho, y se han ido, muchos de Voluntad Popular se han ido del país, bueno, por ese mismo criterio, pero resulta que el traidor, que el que le tuvo miedo a Chávez, el que no era valiente, entonces fue Rosales y a él sí lo criticaron. Ahora resulta que Rosales pudo demostrar en la secuela de un proceso, porque además lo hizo en forma voluntaria, se vino porque no se aguantaba estar en el exilio viendo el desbarajuste que pasaba en el país, asume ese rol con valentía, se enfrenta y se pone a derecho, utiliza a través de sus argumentos netamente jurídicos y demuestra que él no tuvo nada que ver con esa denuncia infundada, porque entre otras cosas, sus delatores, sus denunciantes, declararon y confesaron que había sido producto de una patraña. Bueno, entonces dicen que fue producto de un arreglo por lo que lo dejaron libre. Ahora yo me pregunto, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Leopoldo López, sentenciado, ¿no fue también producto de una negociación que hoy Leopoldo López tiene casa por cárcel? ¿No fue producto de un acuerdo y una negociación que el compañero Ledesma estoy en su casa? ¿No fue producto de una negociación que mi colega, compañero Jorge Luis González de Primero Justicia esté hoy en esta casa? Un poco tímido, por cierto. Bueno, por algo será. Entonces, eso no es un hecho casual, porque en política, en la gran política, la política que se ha diseñado para evitar las guerras, para evitar enfrentamientos, para garantizarle a la ciudadanía la paz, la prosperidad y el desarrollo, pero sobre todo la tranquilidad y evitar la muerte, la negociación alrededor de una mesa es el deber ser. Y eso nosotros nos hemos dedicado a satanizarlo. Aquí ha habido una suerte de satanización contra aquella persona que hable de negociación, como si fuera un enemigo. No, señor. Claro. Y al final vamos a terminar en eso. Y tenemos de eso varios tomos, como tú los tienes allí. Tu padre, que es un gran historiador, lo sabe. El caso chileno, el caso español, el caso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos enfrentamientos no han concluido a través de una negociación, unos acuerdos? Porque además hay una cosa por encima de eso, que es la ciudadanía, claro, que son los seres humanos. ¿Quién nos devuelve a nosotros las vidas de esos cientos y tantos muertos para terminar en lo mismo? ¿Quién, por ejemplo, hoy en día le devuelve a la ciudad de Maracaibo, y lo digo con propiedad, y tú lo sabes mejor que nadie, que hay más de 56 intersecciones semaforizadas que fueron destruidas en estas últimas protestas? ¿Cuánto cuesta la reparación de ese mobiliario urbano? Ahí hay como 31 que se está reparando y eso cuesta más de 300 millones de bolívares. Claro. ¿Qué pasó en el 2004? Que hubo 80 destrucciones de mobiliario urbano y los municipios, producto de este régimen oprobioso, que no creen en la descentralización, cada día son menos los recursos que te envían. Nosotros en el municipio de Maracaibo tenemos un desfase, un déficit presupuestario casi del mismo monto del presupuesto. Bajo protesta lo aprobaron. Y yo, con todo respeto de nuestro candidato amigo, compañero, porque estuvo en 2 periodos conmigo, yo nunca vi a Juan Pablo Guanipa dar una rueda de prensa, por ejemplo, protestando que nos hayan quitado la policía. Claro. Si él hubiese sido, yo me pregunto por instante, si él hubiese sido el alcalde de Maracaibo, ¿cómo hubiese querido evitar lo de la policía cuando sabe que al no tener tú una policía, cómo puedes controlar los desastres y las protestas? ¿Cómo puedes darle ejecutoriedad o ejecutividad a todas tus decisiones administrativas? Él igual lo hubiera pasado. Entonces te pones en la acera de enfrente y todo lo criticas. No, hay que estar sentado sobre la boca del volcán para hablar con propiedad. Entonces, si tú formas parte de una unidad, de un equipo, y tú te sientes consustanciado con lo que es la realidad de un municipio, tú también como zuliano tienes que dar una rueda de prensa, claro, para oponerte porque le cercenaron esas competencias y han quitado, por ejemplo, el aseo urbano, que son competencias constitucionales. Así es decir, Ada,
tú manifiestas que hay, o sea, que no hay que satanizar lo que es un diálogo, no hay que satanizar lo que es un acuerdo, eso es parte de la política, que realmente, como tú decías, los conflictos siempre terminan en diálogo, la diferencia es que algunos son con muertos y otros son sin muertos. Ojalá que entendamos esto de buena manera, de buen término, no se trata de vender el alma a nadie, se trata de que los acuerdos y los diálogos son necesarios para superar cualquier crisis política, porque además los partidos políticos están diseñados y preparados para eso. No, y de los radicalismos no queda nada bueno. Así es. Igualmente, nos hubiese gustado tener la oportunidad de hacerle llegar este planteamiento también al representante de Primera Justicia, que tiene que ver con una pregunta que le hacen a Juan Pablo Guanipa, de que el día de hoy Juan Pablo Guanipa sale a pedir el voto a sus electores, a la ciudadanía, pero hace apenas 2 meses decía que el camino no era el electoral, sino era la calle. Inclusive señaló que las regionales eran un caramelito que no había que aceptar, entonces, y que la constituyente no iba de ninguna manera, fue otra expectativa que se creó, y la pregunta al final era si esto era coherente o no con la aspiración. Pero en función de esto, Ada, me gustaría saber tu opinión, cómo rescatar la confianza de la gente, porque la gente participó, ha seguido a la oposición de manera digna, de manera con convencimiento, con convicción, a una ruta que le ha planteado la oposición, con altos y bajos. En el 2015 fue la ruta electoral, que tuvimos un gran éxito con la Asamblea Nacional, posterior vino un gran desánimo porque no se dio la constituyente, vino ese diálogo que terminó siendo un diálogo de sordos realmente, porque el gobierno lo que buscaba era ganar tiempo. Previo a esto, Henry Ramos Alú había dicho que en 6 meses había un cambio de gobierno, pero la oposición siempre ha respaldado, y terminamos hace unos meses con unas protestas que duró más de 120 días, con lamentablemente más de 120 fallecidos también, 130 muertos, y hoy se les invita a esos ciudadanos a acompañar a la oposición y a la MUD en el proceso electoral. ¿Cómo rescatar la confianza de la gente? Bueno, mira, lo primero que yo le diría a la gente, a esa sociedad civil que está siempre con nosotros y que nosotros siempre acompañamos, y yo creo que una de las cualidades de un político es siempre decir la verdad. Uno tiene que ser coherente entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Yo recuerdo cuando vino ahora y se planteó la posibilidad de un referéndum revocatorio, que yo fui, en mi partido fui duramente criticada, porque yo dije que lamentablemente eso no lo iba a permitir Maduro, porque aquí hay que partir, mis queridos amigos, de una premisa fundamental. Nosotros estamos frente a un régimen dictatorial que ha pasado de ser del estrado de dictadura a tiranía, donde no existe ningunos amagos de democracia, donde hay un control absoluto comunicacional, jurisdiccional, legislativo, electoral, y donde las maniobras que la oposición tiene que hacer son maniobras cuesta arriba, y eso lo debe entender la oposición. Así es decir, seguimos creyendo en el voto como una herramienta necesaria y fundamental para seguir demostrando. Pero con dificultades, con las dificultades que sabemos que estamos en un régimen que utiliza todas esas armas para minimizar cualquier intento que uno tiene que tener. Vamos a identificar y regresamos con más de nuestro programa. La gente quiere saber. Bien, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, y que quería reforzar un poco, Ada, el tema de la confianza en este proceso. Sí, es importante decirles a nuestros amigos con quien nosotros brazo a brazo hemos venido luchando, que no es una lucha fácil, que es una lucha que remonta a un proyecto político que se ha instaurado en el país desde hace 18 años, que hay que dejar el inmediatismo, mi querido amigo. ¿Por qué nosotros estamos tan desesperados? Tan desesperados porque no tenemos comida, no tenemos alimentos, las medicinas no se consiguen, tenemos una inflación que galopa casi al 1000%, tenemos dificultades en términos de seguridad, en términos de salud, tantas penurias, la economía está al borde de un colapso. Nunca habíamos tenido un desempeño económico tan grave como el que tenemos actualmente. Entonces queremos salir de este drama en el que nos encontramos. Y eso hace que muchas veces queramos que sea de un día para otro.
Y hay que entender que estos son procesos, sobre todo que nos estamos enfrentando a un monstruo que tiene todo el control de todas las instituciones. En el país no existen instituciones. Si las instituciones, que son los poderes, no tienen entre ellos la posibilidad de tener alguna autonomía de decisiones, sino que todo depende y todos están arrodillados al Poder Ejecutivo, es muy difícil que esos poderes puedan interactuar. De manera que los esfuerzos que tenemos que hacer desde la oposición deben ser magnificados para poder nosotros obtener nuestros logros. Yo creo, por ejemplo, que estamos mejor que antes. Nosotros tuvimos esos excelentes resultados de la Asamblea Nacional, donde logramos tener la mayoría de los diputados. Luego, lamentablemente, nos vino una tarjeta roja que nos sacaron, justamente por la falta de apoyo político que tiene el régimen, que es en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, convocatoria que fue fraudulenta, como fraudulenta fue la asistencia, pero también tenemos la oportunidad para ir socavando en estos espacios poco a poco el poder para llegar a concentrarlo en el jaque mate, que sería en el año 2018, ascender a la posibilidad de las elecciones. Esto fue una trampa que ellos no pusieron. Y el mismo día que hacen la convocatoria de la Asamblea Nacional, convocan a las regionales porque ellos sabían el bache, el duelo psicológico en que la población venezolana se iba a encontrar después de los resultados. Resultados que para muchos de los que estábamos ahí sabíamos que eran irreversibles por el control absoluto que ellos tienen en el régimen de todo. Hoy en día estamos en una mejor posición porque yo creo que con esta actitud de la Asamblea Nacional se quitaron definitivamente la careta. Hay una comunidad internacional que está conteste, que está plenamente convencida de que no hay una democracia en Venezuela y que van a tomar algunas medidas, ¿verdad?, que probablemente ayuden al esfuerzo sobrehumano que la oposición está haciendo. Y yo creo que hay que ir quemando estos estrados y estas etapas. Y una de estas son las elecciones de gobernadores. Ellos creían que nosotros no íbamos a ir, que le íbamos a dejar nuevamente el campo abierto, como pasó en el 2005, para que ellos se apoderaran de las 23 gobernaciones. Precisamente, Ada, bien interesante tu comentario, y a propósito recojo una pregunta que recibí en mi teléfono sobre el programa, y me decía precisamente esto: ¿por qué no se puede estar en la calle protestando y a la vez haciendo campaña por los gobernadores? ¿Por qué la Mundo convoca alguna actividad de calle para mantener? Es que ¿quién ha dicho que no? Yo creo que eso se puede llevar absolutamente bien en paralelo. Mira, una cosa es la MUD como una organización que coexiste de partidos, que no debe dejar su lucha a un lado. Y otra cosa es los esfuerzos que como partidos políticos, porque inclusive hasta ya nos cercenaron en algunos estados por una decisión del TSJ en que no podemos ir amorochados en la MUD. Mira, hay una estrategia clara del régimen, ponernos a pelear. En política, Maquiavelo, que en estos días leyendo resulta que no fue Maquiavelo, sino que fueron, como en los griegos, que lo dijeron, que divide y vencerás. Hay una estrategia clara. Divide y para que tú imperes, correcto. Y eso es una estrategia que el régimen está siguiendo, la tiene muy clara. Ahí tiene, por ejemplo, stand-by, como una suerte de péndulo, la Comisión de la Verdad, que la han anunciado, han enseñado los dientes, mira, y si tú te resbalas por aquí, te voy a inhabilitar. Entonces, es terrible, no es fácil, es como estar en un laboratorio que tú tienes que ir diseñando para poder ir avanzando hacia la conquista de lo que nosotros queremos. Pero somos seres humanos y no somos infalibles. Entonces, yo creo que aquí hay unas estrategias que están claramente diseñadas para que nosotros las pisemos y caigamos. Fíjate que ayer la honorable presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, para hacernos creer que eso va a ser ahorita, está diciendo, no, mira, aprobamos por unanimidad que el proyecto de la Asamblea, de la nueva Constitución va a ser sometido a un referéndum aprobatorio. Sí, pero ¿cuándo se va a dar? Sí, si eso es un órgano plenipotenciario sine die, que no tiene tiempo. El mismo Maduro ha dicho, bueno, no sabemos si podemos estar 6 meses, 2 años, 3 años. Es lo que ellos van a resolver. De manera que sí tenemos que llevar en paralelo la protesta, porque una cosa es que nosotros podamos subir un estrado hacia el poder
ascendiendo y logrando algunas gobernaciones, y otra cosa es muy distinta es acompañar a la gente en sus verdaderas necesidades, en que no hay comida, que no hay medicina, que el sueldo no nos alcanza, que la inflación nos ha devorado, que no podemos salir de las casas porque nos atracan, nos roban y nos matan, porque no podemos salir del país porque tenemos un toque de queda forzoso diario, pero también de prohibición de salida del país del venezolano, no podemos salir, el dólar está como loco, es decir, ¿qué de problemas tenemos los venezolanos? Estos son los problemas que nos obligan a nosotros a seguir estando en la calle y acompañando a la gente. Así es. Ada, en el tema regional también una de las inquietudes que recibimos y que la gente se repite en los dos casos, tanto Nuevo Tiempo como de Primero Justicia, es que los partidos, según la gente comenta, siguen cometiendo los mismos errores del pasado de mantener la misma figura siempre a la palestra. En el caso de Nuevo Tiempo señalan la frase que usan en todas partes, hasta cuándo los Rosales, y en el caso de Juan Pablo Guanipa, pues señalan que viene siendo precandidato a alcalde desde el 94, en la época cuando él estaba en Copey, luego concejal en repetidas oportunidades, candidato a alcalde, precandidato nuevamente, concejal en ejercicio, candidato a la Asamblea Nacional y ahorita nuevamente candidato a gobernador, y al final también la gente cuestiona de por qué abandonar un cargo, por ejemplo, como la Asamblea Nacional o como la alcaldía, para optar por otro cargo. Ese señalamiento es producto o esa realidad que ocurre en los partidos es producto de una coyuntura. Se ha pensado que, bueno, no es momento de improvisar. ¿Cómo visualizas tú Sí, yo creo que no es momento de improvisar. Yo creo que hay que hacer estudios de opinión, y si los estudios de opinión te arrojan unos índices de liderazgo que están sólidos, nosotros tenemos que apostar a esos liderazgos. No vamos a poner ahí a un improvisado que no tiene experiencia, que no tiene gestión y que no lo conoce nadie, eso es obvio. Más en unas elecciones que fueron adelantadas, fast track, como digo yo, que debían realizarse en una fecha y nos movieron así y dieron ahora en octubre. Entonces, eso por un lado, pero si tú te pones a hacer un estudio completo, yo creo que son críticas similares a ambas organizaciones políticas, porque desde que yo estoy en política, que me inicié en el año 2002, 2001-2002, yo estoy viendo que siempre el candidato para todo es Juan Pablo Guanipa, no lo critiquemos. Por cierto, debo decirlo con mucha seriedad y con mucho respeto, Juan Pablo Guanipa y Tomás Guanipa hoy en día están en la política porque se montaron en la plataforma de Rosales, que a pesar de que las reglas de la MUD le daban la oportunidad de escoger a prácticamente todos los candidatos, hubo una suerte de nobleza para permitirles a ellos que fueran concejales y que fueran luego diputados. Entonces, esas son cosas que la gente observa. La gente, por ejemplo, observa cómo se han dedicado algunos partidos, a sonsacar a los dirigentes de otros partidos, produciendo una migración política, y eso es parte de falta de seriedad de un político, porque tú como político, estás hoy en un partido y si no te quieren dar, saltas y te vas para otro partido, y saltas y te vas para otro partido, eres un saltimbanqui de la política. En la política hay que respetar ideologías, hay que respetar pensamientos y acciones y ser coherente, porque después te va a ir muy mal. Sí, así es, y debemos además rescatar el verdadero sentido de la política con P mayúscula. A veces uno dice uno es político y a uno lo miran mal, y yo creo que eso es algo digno, porque la política bien llevada es como el sacerdocio, es el servicio a los demás. Ahora, lamentablemente, la política se ha convertido en Venezuela en algo, en muchos casos, que deja mucho que desear. Insistimos, lamentamos que todavía Rafael Ramírez, representante de Primero Justicia, no haya llegado para que tenga la oportunidad de también dar sus opiniones sobre estas aseveraciones y estas preguntas que estamos realizando en el programa. Vamos a identificar y regresamos con más de nuestro programa. Bien, amigos, continuamos con más de nuestro programa aquí a través del Canal 11, conversando con la concejal Ada Rafali en este debate que aspiramos
fuera un debate entre un representante del partido Primero Justicia y un representante del partido Un Nuevo Tiempo. Pero bueno, seguimos conversando con la concejala Darafali. Tiene que ver con también una pregunta que la gente se hace. Está muy bien, hay diferencias y todo eso, pero como elector, ¿qué me ofrece la candidatura de Un Nuevo Tiempo? ¿Cuáles son los planes y proyectos de Un Nuevo Tiempo para el Estado Zulia en los próximos meses? Como digo yo, partiendo del hecho de que no estamos en una coyuntura normal. No es lo mismo prometer hace 20 años que vamos a iniciar, por ejemplo, un plan de recuperación de la infraestructura vial del Estado, que decirlo en este momento cuando lo que estamos es tratando de rescatar la democracia. Pero la gente quiere saber cuál es la oferta electoral del Partido Nuevo Tiempo y la candidata Evelyn Trejo. Mira, en primer lugar nos tenemos que ubicar en el escenario que actualmente tenemos, en función de los presupuestos y los ingresos que recibe o percibe la gobernación. Una de las grandes críticas, por cierto, que yo le he hecho a la gestión, a la exigua y casi inexistente gestión de Arias Cárdenas, es que estando él en el poder, siendo el representante del chavismo y de Maduro y de Chávez en el Zulia, no haya aprovechado esa coyuntura de los recursos para tener al Zulia como una tacita de café. En el caso, por ejemplo, de la gestión, uno no puede en este momento de hablar de proyectos faraónicos, de las grandes obras, que por cierto todas quedaron ahí a medio andar, unas que por cierto había adelantado mucho Rosales y que las castró, las paralizó, inventó, por ejemplo, hacer otro proyecto de otro puente sobre el lago de Maracaibo, después que estaba avanzado todo un estudio que se había hecho sobre la vía alterna, porque eso es una mala costumbre que tienen los gobernantes, que los proyectos que son buenos los dejan a un lado porque yo no lo hice y entonces ahí quedó y se perdió todo ese esfuerzo técnico y financiero. Entonces nos tenemos que ubicar en el escenario que estamos. Primero, luchar por recursos para el Zulia, es importantísimo. Recordemos que la fuente de financiamiento de la gobernación son transferencias intergubernamentales, son todo y fondo de compensación, porque lo que es papel sellado, timbre, aprovechamiento de carretera, todo eso es muy menguado lo que se percibe. En segundo lugar, ubicado en los problemas de la gente se está muriendo de hambre, compañero. Sí. Nomás que tú ves a la gente sacando y expulgando en la basura a ver qué logra comer. La gente está más allá del tema político, padeciendo una crisis seria. Es una crisis de sobrevivencia. Y la gobernación tiene que ponerse a tono con ese problema. Por ahí, por ejemplo, yo oí al candidato que dijo ayer en una entrevista que le dieron, no, yo no voy a ayudar a la gente dándole una casa o dándole un tanque de agua o dándole una bolsa de comida, yo le voy a dar trabajo. Vea, compañero, en este escenario que nosotros tenemos, no existe atractivo para ningún tipo de inversión privada porque se acabó con la inversión privada y eso depende de las políticas macroeconómicas y de las grandes políticas públicas en materia de producción, en materia de control cambiario y monetario que el poder país central tiene que tomar. Y las gobernaciones no son unos platillos voladores que no están dentro del espacio. Tú te tienes que ubicar en el drama que está viviendo Venezuela. De manera que la continuidad de unos programas o retomar unos programas sociales que puso en práctica Rosales y que fueron realmente exitosos, que te garantizan el vaso escolar, que te garantizan una suerte de privatización de la atención primaria de la salud, porque la gente no tiene dónde ir, porque no hay medicina, porque las clínicas están costosísimas, que tienen que ver con el programa, miles de programas magníficos. Mira, y estando Rosales de garante y avalando la gestión, yo creo que habría que en los primeros días tomar para luego comenzar a relanzar desde la perspectiva turística, desde la perspectiva agrícola como una seguridad agroalimentaria, siendo el Zulia una potencia importante. Tú tienes que generarle seguridad jurídica a esos empresarios que hoy en día están muy tímidos. Mira, leía con preocupación que de 14,000 empresas que constituían el músculo empresarial en el 1999, hoy en día hay 4,500. Entonces, mira, es terrible lo que está pasando. Entonces, una gestión de un gobernador se tiene que acunar en ese drama que está viviendo el venezolano. A ver, en un minuto, una invitación tuya para la gente a participar en la Mira, la gente me conoce que soy una persona seria, que siempre digo la verdad, que no soy exaltada, que tengo respeto, porque aprecio mucho
a Juan Pablo Guanipa, a los compañeros de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de Acción Democrática y principalmente quiero y respeto a mis vecinos por quien trabajo todos los días y lo hago porque uno tiene esa piel. Yo les quiero recomendar y pedir que nos acompañen dándole su voto de confianza a la gestión de Evelyn Trejo, a lo que ella va a significar con el aval de Rosales para poder llegar a la gobernación. Y a los compañeros de los otros partidos políticos, no entremos en descalificaciones, somos uno solo. Y esa apertura se tiene que solidificar constituyendo un equipo de éxito. Vayan a votar. Bien amigos, vamos a identificar y regresamos con la parte final de nuestro programa. Bien amigos, y hemos llegado al final de nuestro programa La Gente Quiere Saber, pero quería tomarme este minuto y medio para hacer la siguiente reflexión. La intención de este espacio el día de hoy era pues permitir que ambas visiones de un mismo proyecto, porque es el proyecto unitario, pues pudieran hablarle a usted, al elector, a la gente, de sus proyectos, sus visiones del Estado, sus visiones de la política, para que al final usted tenga la libertad, como debe ser en democracia, de poder participar y escoger al candidato o al proyecto que más lo represente. Igualmente, es la intención de este espacio poder abrir encuentros de palabras, encuentros de opiniones, para que haya pues más diversidad de criterio. Y además era importante poder establecer un compromiso por parte de los actores políticos de la oposición, un compromiso que va más allá de las primarias, un compromiso de unidad posterior a las primarias, porque como lo decía nuestra invitada, más allá del proceso de primarias vendrá un proceso regional donde la oposición enfrentará al candidato del oficialismo, que es el gobernador Francisco Arias Cárdenas, y unos necesitan a otros y todos nos necesitamos, y esta era la intención también de nosotros, pues hacer aquí un acuerdo delante de las cámaras de respeto al resultado de las primarias y de acompañamiento hasta el final. Sin embargo, seguimos con nuestro espacio abierto para cualquier opinión y los esperamos el próximo domingo. Sin embargo, antes, como siempre, los invito a ver nuestro segmento desde la biblioteca, conducido por el doctor Ángel Lombardi. Buenas noches. Veníamos insistiendo en la importancia del pensamiento, de las ideas, de la escritura, del libro, para el desarrollo de un país. En Venezuela, como todos los países del mundo, tenemos una gran tradición intelectual, pero a nivel institucional también es muy importante destacar el papel de la universidad venezolana. La universidad tiene 1000 años de fundada, o sea, es patrimonio de la humanidad. En el 2088 estaría cumpliendo 1000 años. Pasa a América con la llegada europea y ya en el siglo XVI tenemos importantes universidades en México y en Perú. A Caracas, a Venezuela, llega de manera tardía, ya que la importancia económica de lo que hoy llamamos Venezuela, dentro del contexto del Imperio Colonial Español de América, era secundaria, no era tan importante económicamente. Y eso se refleja en la creación de las universidades. En el siglo XVIII se crea la Universidad de Caracas. En 1810 se crea la Universidad de Mérida, que es muy interesante el momento en que esta universidad se crea, aprovechando el 19 de abril, ese año importante, entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, los merideños, con mucha pertinencia, crearon su universidad. A finales del siglo XIX, 1891, se crea en Valencia y en Maracaibo 2 universidades, y después, lógicamente, ya la universidad se generaliza en todo el territorio nacional en el siglo XX, particularmente después del 23 de enero de 1958. Entonces, la universidad como proyecto colectivo de emancipación intelectual. Yo creo que esta es la idea que yo quiero transmitir. O sea, igual que hablamos de una emancipación política, que tiene que ver fundamentalmente con la llamada época de la independencia, también hay una emancipación intelectual,
mientras que la emancipación política se agota en la coyuntura independentista, y después vendrán otros proyectos políticos como la democracia, y vendrán otros como la modernización, etc. En cambio, el proyecto intelectual es un proyecto abierto, permanente, y que posibilita los otros proyectos, el político, el económico, el social. Y en ese sentido la universidad tiene que ser reivindicada como un proyecto nacional que no puede responder a una ideología, no puede responder a un gobierno, debe responder en primer lugar a la propia sociedad, a los intereses permanentes de la sociedad expresados en el bien común y lógicamente a la estructura político-jurídica que es el Estado, que administraría y orientaría en cada momento y en cada época lo que es la institución universitaria. Además, otra característica de la universidad en Venezuela y en América Latina en general es que nace con vocación política, nace con vocación pública, es decir, que tiene plena conciencia desde el primer momento de su responsabilidad política y social. Y el mejor ejemplo quizá es la Universidad de Chile, cuando en 1843 se funda la Universidad de Chile, precisamente por un gran venezolano, Andrés Bello. Andrés Bello fue rector fundador de la Universidad de Chile en 1843, y en los estatutos o en el discurso programático inaugural de fundación de esta universidad, o sea, Bello va desplegando lo que pudiéramos llamar hoy las funciones de la universidad, que en primer lugar evidentemente es la indagación científica, el pensamiento crítico, el pensamiento libre, la investigación, diríamos hoy. En segundo lugar, o sea, el compromiso de que esa investigación o ese pensamiento tiene que estar en relación directa con un proyecto de país, con un proyecto de sociedad, es decir, una educación que tiene que ser útil en el sentido adecuado de la palabra, o sea, una educación que no descarta, o sea, diríamos la filosofía o la literatura o la cultura en general, pero sí entiende que el desarrollo teórico intelectual no puede ser solamente un desarrollo abstracto, sino que tiene que concretarse de alguna manera en su condición de pertinente, o sea, ser útil, como ya hemos dicho. También es muy significativo a nivel simbólico, por ejemplo, un dato que la mayoría ignora. En el Acta de Independencia, donde la mayor parte de los personajes son civiles, se firma el Acta de Independencia en la Universidad de Caracas, concretamente en la Capilla Santa Rosa. Es decir, que igual que en el 19 de abril, un año antes, el país nace como república en el municipio, al año siguiente nacemos como república ya consolidada en la universidad. Y también con el auxilio, pues, como sociedad católica o cristiana o de formación o de inspiración cristiana, nacemos en la capilla religiosa. De tal manera que la cultura no puede ser visto como algo ajeno al desarrollo, ni puede ser visto como algo propio de una minoría, sino que el desarrollo intelectual, cultural, editorial, el libro en general, la biblioteca en general, pasa a simbolizar realmente lo mejor de una sociedad.